Estamos de regreso en Arica Informa en este día domingo, en este resumen informativo que hacemos cada fin de semana junto al diputado Enrique Liz. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Igualmente, muy buenas noches. Oiga, diputado, bueno, esta semana que terminó hubo harto tema, hartas noticias, especialmente temas policiales. Por ejemplo, el caso de lo que pasó acá en Chacayuta, ¿no? Durante el transcurso de la semana, con un coyote venezolano. Incluso hubo hasta balazos por parte de un oficial de la Policía de Investigaciones que utilizó su arma porque casi fue atropellado. Y también me gustaría, usted ha participado de uno de los cambios que se han desarrollado también en las fuerzas policiales aquí en la región, con cambio de nueva jefatura, donde ha participado también de las actividades que se han desarrollado. Bueno, primero que todo, efectivamente el tema de la seguridad es uno de los temas prioritarios que hemos planteado en estos más de 3 años de gestión parlamentaria, sin duda alguna. Todos saben y me tienen bastante identificado con un esfuerzo enorme que tengo de dar un mejoramiento permanente en la salud de la región. Sin embargo, no me pierdo ni un minuto en situar con la misma prioridad el tema de la seguridad, que además tiene mucho que ver con salud, porque salud es el completo bienestar, tanto físico, psicológico como social. Y socialmente nuestro país está muy afectado con su salud. Hay gente que vive con miedo, hay gente que tiene miedo a emprender, hay negocios que están cerrando, etc. Bueno, en el marco de todo esto recibimos y le damos una generosa y cordial bienvenida a los 2 jefes policiales de la región, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigación, el prefecto inspector Contreras, el general Martínez, del cual también participamos el día viernes en la ceremonia de cambio de mando. Bueno, aquí lo importante, Luis, es que tenemos que detener rápidamente al crimen organizado y a estos nuevos hechos de violencia que antes no conocíamos. Los secuestros, los sicariatos, las extorsiones, son crímenes nuevos. Y para eso no hay que inventar grandes fórmulas. Lo que tenemos que hacer es fortalecer a las policías. Y por lo tanto, en víspera a la discusión de la ley de presupuesto, yo quiero ser súper claro. A seguridad y a las Fuerzas Armadas no se les puede bajar un peso. Un peso, porque disminuir el presupuesto hoy día significa que se nos puede escapar el problema y costarnos muchísimo más caro el día de mañana. Por lo tanto, desde ya quiero también transparentar mi posición con respecto a la discusión de la ley de presupuesto en estos 2 ámbitos. Fuerzas Armadas, seguridad, no se le baja un peso. Y ojo, estoy hablando de operaciones. No estoy hablando de meterle dinero a la burocracia del Ministerio de Seguridad, porque hasta el momento la única seguridad que ha aumentado en Chile, la única persona que se puede sentir más segura en Chile, luego de la creación del Ministerio de Seguridad, es el ministro de Seguridad, el señor Cordero, porque aumentó el número de guardaespaldas, porque aumentó el número de camionetas que le está resguardando su seguridad. Pero el resto del país seguimos tal cual que estábamos antes de la creación del Ministerio de Seguridad. Y cuando yo voté a favor de la creación del Ministerio de Seguridad, porque entiendo que tenemos que ocupar todos los mecanismos posibles para recobrar la tranquilidad, pero lo hice bajo condición. Y la condición es que este ministerio tiene que demostrar en el corto plazo resultados. Y hasta el momento no ha demostrado ningún resultado. Así que se lo hemos hecho ver. Esta semana, además, al comienzo, el mismo día lunes, le hicimos llegar notas de queja, el día lunes y el martes también, al ministro Cordero por su inasistencia a las comisiones parlamentarias, y porque además Arica y Parinacota continúa siendo una de las regiones con los mayores índices delictuales y relacionados al crimen organizado de todo Chile. El año 2022-2023 hacía los discursos más intensos y dirigidos en la Cámara de Diputados en contra de la entonces ministra del Interior, Isquia Siches, por su liviandad con ver el tema de seguridad, porque la verdad es que yo, siendo un parlamentario de oposición, pero me llamo de una oposición constructiva, moderada, hay varios aspectos de este gobierno que yo puedo destacar como positivos.
pero hay otros que son bastante negativos y dentro de esos destaco su absoluto desprecio por la tranquilidad y la seguridad de las personas. Nunca este gobierno se mostró interesado realmente en recobrar la tranquilidad y cuando presentaron, las pocas veces que presentaron proyectos importantes para recobrar la seguridad, su propio sector o una parte del gobierno, el sector de extrema izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio, votaba en contra de esos proyectos. De los 60 y tantos proyectos, casi 70 proyectos de seguridad que lleva el gobierno presentados y aprobados a la fecha, Luis, hay que ser súper claro, se han aprobado gracias a los votos de la oposición, porque parte del gobierno no quiere saber de seguridad, no está en sus principios, no está en su cuore el hecho de vivir en un país tranquilo y ordenado. Así es que hay una tarea pendiente de este gobierno y sobre todo no solamente con Chile, sino con nuestra región. Fuimos en 2022 la región con la mayor tasa de homicidios en Chile. Hoy día continuamos siendo una de las regiones con la mayor tasa de indicadores sobre crimen organizado. Tenemos que hacer algo al respecto y no tenemos que empezar a elaborar recetas mágicas, porque el camino correcto es potenciar nuestras policías. Nuestras policías son eficientes, pero si no están en número adecuado, ni en capacitación adecuada, ni en tecnología y armamento adecuado, entonces tampoco pidámosles resultados. Ya sabemos hoy día, incluso a raíz de las investigaciones que hemos hecho en la propia Cámara de Diputados, el escaso entrenamiento que tienen las policías, por ejemplo, con tiro. O sea, los estamos mandando a enfrentarse con delincuentes, con crimen organizado, y nuestras policías tienen escaso entrenamiento de tiro. Esto es impensado. Carabineros todavía con revólveres de la época del viejo oeste. No. Acá tenemos que ser categóricos y claros, y no confundirnos. No empezar a elaborar proyectos de ley, esos medios raros que a algunos ingeniosos se les ocurre. Lo que tenemos que reforzarlo con más recursos humanos, con más contingente, con más tecnología, con mejor armamento, con más preparación, con más vehículos policiales. Y nos hemos dado cuenta, si cuando han llegado más contingente a Arica, cuando han llegado más vehículos y están en las calles, nos damos cuenta. Hace algunos años atrás, el 2020, 2021, 2022, era muy raro ver controles policiales en las calles. Hoy día los estamos viendo. Y eso es porque tenemos más recursos, pero tenemos que aumentarlo más. Ese por lo menos va a ser mi posición. Y si queremos más policías, y si los queremos mejor capacitados, y si los queremos mejor armados, hay que meterles más presupuesto y no disminuirlo. Y insisto, en seguridad y en lo que son las Fuerzas Armadas, yo por lo menos no voy a aceptar un peso menos del presupuesto de este año para el próximo, y mucho menos una disminución. O sea, que se olvide el gobierno de contar con mi voto si piensa disminuir el presupuesto a las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad. Oye, a propósito del gobierno, el presidente estuvo justamente hablando de todo el tema de seguridad, estuvo en Colchane, hizo varios anuncios ahí y algunos dicen, bueno, anuncios para el papel, ¿cierto? Pero hay que ahora trabajar en acciones. Sí, bueno, el anuncio en concreto tiene que ver con que él piensa que hay que entregarle al presidente la facultad de prorrogar una excepción constitucional. Por ejemplo, lo que puede ser de que las Fuerzas Armadas se ocupen de acciones de orden o de seguridad en frontera, por ejemplo. Yo al respecto creo que, primero que todo, el presidente se da cuenta tarde, ya le quedan 6 meses de gobierno, de esta situación, porque es una situación que exigimos los parlamentarios de oposición. Nosotros creamos el 2022 una fuerza de parlamentarios del norte. Lamento que ninguno de los de gobierno haya querido ingresar a esa bancada, que era por la seguridad del norte, y en donde pedíamos y exigíamos estados de excepción constitucional para la frontera norte. ¿Ya? Ahí me recuerdo el diputado Castro, Antofagasta, la diputada Humada, el diputado Videla, de Tarapacá me recuerdo muy bien el diputado Renzo Trisotti, acá en Arica quien les habla. Formamos una bancada, en Coquimbo el diputado Víctor Pino, etc. Mira, en ese instante, estoy hablando del 2022, había una resistencia del gobierno a ocupar las Fuerzas Armadas. Y ahora cambia entonces totalmente la posición. Ahora quieren ocuparla, y no solamente quieren ocuparlas con la aprobación del Congreso, sino que el presidente quiere él dirigirlo. Mira, por un lado,
podría ser algo bueno en el sentido de que puede ser más ágil, más dinámico en la creación y la prórroga del estado de excepción, el que fuere. Pero por otro lado, en la oportunidad que el Ejecutivo, que los ministros, el gobierno va al Congreso a pedir estas prórrogas de excepción constitucional, es el momento que nosotros podemos también sacarlos a la pizarra y decirle, oiga, pero ¿qué está pasando en Arica que siguen aumentando los homicidios? O decirle por qué están fracasando algunas medidas, por qué tenemos militares, pero militares que no tienen la capacidad de detener, etcétera. Entonces, yo creo que el presidente a lo mejor lo que busca, y lo que no sería bueno, es saltarse este paso por el Congreso que nos permita a nosotros, los representantes de la ciudadanía, cuestionar los actos de gobierno y fiscalizar también los actos de gobierno en esa instancia. Por lo tanto, en principio, yo creo que se equivoca, porque además, fíjate cuáles son los antecedentes. Nunca el Congreso Nacional, menos la Cámara de Diputados a la cual pertenezco, le negó al presidente un estado de excepción constitucional. Nunca. Por lo tanto, esto de querer él sacarlo por decreto supremo no tiene mucha razón de ser. Prácticamente tiene asegurada los estados de excepción con la votación actual. Así que, no sé, creo que se equivoca en varios aspectos y lo que más me llama la atención es que ahora, a 6 meses del término de este gobierno que se preocupó a lo mejor de muchas cosas y le vamos a reconocer muchas cosas buenas, pero jamás le vamos a reconocer que se preocupó de la seguridad porque en este gobierno aumentaron los indicadores de criminalidad, aumentaron los asesinatos y nuestra región quedó en los primeros lugares en esos indicadores, lamentablemente. Conocimos de crímenes atroces y no hubo una respuesta adecuada. Y no hay que olvidar que muchos políticos de izquierda, por los años 21, 22, 23, declaraban, por ejemplo, que no existía relación entre descontrol migratorio y criminalidad. Y ahí se equivocaron. Y si se equivocaron así, con esa magnitud, se entiende por qué el gobierno nunca hizo las acciones que debió haber hecho en forma oportuna. Por último, diputado, nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría conocer su opinión respecto a este 8 de octubre. Se cumplieron 18 años de vida de la región de Arica y Parinacota. Bueno y malo, luces y sombras. Y todavía tenemos no solucionado uno de los principales temas que tiene esta región, más de un año ya, el tema de la conectividad con el sur del país, con la cuesta Chinchorro. Así es, bueno, forma parte de uno de nuestros 5 proyectos. Me gustaría recordarles a las personas que nuestro plan Arica 100, si bien es cierto, me ven muy identificado con el nuevo hospital y hemos trabajado muchísimo diariamente para que esto siga adelante, también comprende otras obras de carácter deportivo, como la nueva piscina olímpica, que también ya hemos avanzado bastante en ese sentido, un nuevo liceo politécnico a número 2 con una nueva malla curricular, que ya la hemos conversado con el SLEP, la hemos tratado, estamos también tratando de recuperar antes el gimnasio del liceo politécnico, para eso hemos conversado con el ministro de Educación, el señor Cataldo. También hay obras históricas como este Parque Histórico Morro de Arica, que estará a cargo del Ejército. También son las obras que hemos patrocinado y que estamos empujando. Y en quinto lugar están las obras de conectividad. Y dentro de estas obras, 3 grandes ejes. El primero es una ruta alternativa Arica-Aputre. O sea, no solamente la 11CH, sino una ruta alternativa que incluso sería más rápida que la propia 11CH. Necesitamos eso si queremos realmente desarrollar Parinacota. No hay desarrollo posible sin conectividad. La otra es la segunda vía o ruta alternativa de la 5 Norte. ¿Ya? Necesitamos, prácticamente todo Chile tiene 2 columnas vertebrales, 2 rutas principales de conectividad. Solamente la región de Arica-Parinacota tiene una. Necesitamos también la segunda y ponernos a la altura del resto del país. Y el tercer eje tiene que ver con los valles, es decir, que nuestros caminos de Yuta y Azapa sean más anchos e iluminados. Esas son las obras de conectividad, están dentro del Plan Arica 100, ya las hemos entregado y estamos todos expectantes a lo que va a ser el informe definitivo de la Comisión Interministerial. Pero efectivamente, Luis, estamos al debe. La creación de la región de Arica-Parinacota no significó lo que esperábamos, no cumplió las expectativas.
tenemos grandes déficits todavía al respecto, nos faltan profesionales con capacidad de planificación y ejecución. Necesitamos también que los fondos, que no, tampoco son tantos, pero son fondos al fin y al cabo de los gobiernos regionales, sean ocupados en forma eficiente. Hemos tenido experiencias bastante vergonzosas, como el hecho de asignar 2.600 millones de pesos a una fundación con domicilio falso. Eso la verdad que nos debería llenar de vergüenza. Necesitamos ajustar los mecanismos de control y fiscalización. Los consejeros regionales, para mi gusto, debieran tener profesionales de apoyo, cada uno de ellos un profesional de apoyo, porque de otra forma ellos están muy en el desconocimiento del funcionamiento del gobierno regional y a veces los veo más bien como estar patrocinando una distribución de una colecta o de un fondo de ahorro en distintos proyectos, pero sin la capacidad de hacerle seguimiento, sin la capacidad también de distinguir qué obras son las que efectivamente son para el desarrollo de Arica. Y a mí me gustaría tener de verdad 14 consejeros regionales más empoderados, más fortalecidos, y creo que el camino es que a los electos popularmente, por distintas razones, por simpatía, por confianza, por credibilidad, etcétera, se les agregue un profesional de apoyo más técnico, un ingeniero, un planificador, y eso, que incluso que lo elija el mismo consejero, o sea, lo mismo, pero que le dé ese adicional de expertise. Creo que ahí empezarían a mejorar muchas cosas negativas que pasa en la asignación de recursos por parte de los gobiernos regionales. Bien, pues, diputado, muchas gracias por acompañarnos, que tenga una muy buena semana. Muchas gracias, buenas noches. Hemos conversado con el diputado Enrique Lie en este resumen informativo que hacemos acá en Arica Informa. Hacemos la pausa y estamos de regreso.